Señores, qué bueno que podemos seguir hablando de mentoreo. El líder GT se ha caracterizado por traer temas directos, un gancho al hígado. Pastor William, Ay, ay, estos ay. son temas pragmáticos, directos, objetivos. Pastor Elvis, Pastor Así Ariel, es. Excelente. Así es. continuamos con esta para bendición. nosotros de verdad que nos sentimos bien de compartir con gente VIP, pastor. Así Gente- es, Así es. gente VIP, el sí, pastor señor. Elvis sabe lo que es. Así es. Ay, ay, VIP. ay. Creo que sí, que es importante que nosotros como Vamos en líderes, inglés. ¿Cómo que se dice? Mr. Perfect, ¿cómo es? very important person. ¡Wow, Dios mío! ¡Qué tremendo! Está picante, esto Ese está acento picante. anglosajón, pardon, person. Wow. That's a VIP. Esas Qué son la bueno. gente que nos siguen y que ven nuestro contenido para nosotros. Aleluya. Pastor, Sí, entonces yo- estamos en mentoría. Sí, sigo viendo aquí la parte de la palabra de Dios en este tiempo, amado, porque la Biblia, me gusta mucho la Biblia cuando estamos tratando un tema, porque ella va a plantear lo que es de Dios y por ende entonces lo que es la verdad. Independientemente de si nosotros lo creamos o no lo creamos, la palabra es verdad. La palabra de Dios es para nosotros la verdad. Infalible. Infalible. Y dice, mirando la parte de Jesús como mentor, Tremendo. hablábamos mucho cómo lo hacía con el ejemplo, ¿verdad? Cuando enseñó la humildad, cuando enseñaba la verdad. Hablamos también de que Jesús no tenía cola que le pisaran o no tenía compromiso con nadie Ujú. de decir la verdad. Y aquí vemos, en un momento lo confrontaron porque el mentor va a ser confrontado, como tú explicabas. Claro. Entonces el mentor va a ser confrontado y en un momento a Jesús lo confrontaron, Mateo 22:36, se le acercaron y le dijeron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Podemos escuchar la respuesta del Señor, lo que él dijo, pero fíjate que vinieron y le dijeron directamente, maestro, o sea, Sí, sí, estaban mentor, confrontando su integridad. ahí, rabino, Ujú. mentor, y lo confrontan. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? Ahí hay una confrontación de conocimiento, a ver si era íntegro, a ver si sabía la respuesta, A ver si sabía la palabra. a ver si conocía la Torá, Ajá. a ver si conocía la Torá, Claro. porque el mentor tiene que capacitarse, el mentor tiene que estudiar, el mentor tiene que leer, el mentor tiene que investigar, también el mentor tiene que estar actualizado con los temas actuales de las noticias, de las cosas que ocurren en el mundo, pero todo siempre en la parte de nosotros, enfocado a través de las Sagradas Escrituras. Pero hay que estar informado. ¿Por qué? Porque el mentor va a formar más que a transmitir un conocimiento intelectual, que es una parte de la mentoría, y otra es el conocimiento práctico. Porque una cosa es el intelecto y otra cosa es lo práctico. ¿Verdad? Como decía Malaquía en cuanto a poner en práctica la palabra, Sí. en el libro de Santiago que estuvimos hablando anterior. Entonces, el maestro va a ir más para allá de lo intelectual. El maestro puede ser que nos enseñe a caminar, que nos enseñe a hablar. Puede ser que Sí, porque a la práctica. a la práctica. El que nos mentoreo va enseñe con la a práctica. comportarnos, ¿verdad? Y todas esas cosas. Una mentoría que puede enseñar a los ministros de cómo podemos ser mejores personas, ser decentes y no ser tan indecentes. La gente que aunque está cayendo el Espíritu Santo y usted lo ve con una indecencia y una falta de respeto, la gente predicando en la iglesia y el pastor predicando o el ministro predicando y la gente con un cuchucheo y una cosa. Hermano, eso tiene que acabarse. Esa falta de respeto en la casa de Dios tiene que acabarse. Recientemente estábamos hablando de liderazgo y el pastor y apóstol Pluder, mi amado Tremendo. pastor, ¿verdad? Él estaba Tremendo. enseñando y él estaba diciendo cómo Dios lo ha ido modificando en estos últimos tiempos para que nosotros los pastores le enseñemos a la gente, cuando la gente entra a la iglesia, a qué lugar que usted está entrando. Dios bendiga al pastor Pluto, el tremendo. Grandemente. Tremendo. ¿Qué lugar que usted está entrando? ¿A dónde que usted está entrando a la iglesia? Usted no está entrando a un club. Usted no está entrando donde usted no es así. Y eso es importante que lo hagamos porque también se hace la mentoría en la parte pastoral general y también la mentoría privada, como hablamos en una sección, ¿verdad? O sea, cómo enseñamos también a la gente qué es la iglesia. Usted no está entrando a cualquier lugar, sea respetuoso. Eso está, ay, que me siento mal y me voy. ¿Sabe qué? Para que dañe, pues mejor que se vaya. Claro. Esa parte de ahí es importante en la mentoría. También puede ser muchas veces que un mentor corrija al estudiante, al que está siendo mentoreado. Esa persona se siente mal y se ofende. Sin embargo, un poco más tarde reconoce la enseñanza, viene
puede venir arrepentido donde su mentor, pedir disculpas y decir entendí y poner en práctica lo enseñado. Ahora, ¿cómo medimos eso que está planteando el pastor? Porque el pastor está planteando argumentos bien sólidos. Y un mentor tiene que tener cuidado con lo siguiente. A veces yo como mentor lo que hago es hablar. Y una cosa es hablar y otra cosa es educar para formar. Es decir, comunicar. Cuando yo sé que lo que estoy hablando no se convierte, o sea, que se convierte en que logré el objetivo. Cuando entiendo que finalmente esa persona está dando frutos. Sí. ¿Ok? Porque nosotros como mentores también tenemos que tener eso presente, ¿verdad? Y acuérdense que el mentoreo se da en un espacio pequeño, corto, relacional. ¿Se acuerda, Pastor Ariel, que estábamos hablando de esa posibilidad, ¿verdad? Entonces necesitamos entonces que el mentor, obviamente, va a utilizar la expresión, va a hablar. Pero cuando no logro comunicarme, no hay educación. Yo estaba viendo una lista de líderes de la historia y estaba viendo sus discípulos o sus mentoreados. Y una de las cosas que resalta el estudio sociológico, psicológico, es que es tan fuerte la influencia de esos mentores en sus discípulos, en sus mentoreados, que no solamente seguían su modelo o su forma de ser, y tenemos ejemplos contemporáneos, que hasta en la forma de hablar, que se lo dijeron a Pedro sobre Jesús, pero en líderes contemporáneos, incluso en la política, en la filosofía, en la educación, en la religión, tenemos personas que no solamente dejaron el legado social y el legado espiritual, sino que influenciaron tanto que la gente hasta anhelaba parecerse a ellos, la forma de proceder, de hacer, de hablar, de pensar. Y no es lo que yo quiero decir sobre los pastores y el liderazgo de la iglesia, no es que se parezcan a ellos solamente en el hablar, pero yo conozco discípulos del pastor Elvis, o de Ariel, o del pastor Plulder incluso, que innegablemente tú desde que lo ves saben que son de esa denominación, de esa iglesia, quién es su pastor. Porque han recibido una influencia y una formación. El pastor Ernesto Roa tiene un discípulo que cuando yo lo veo al pastor, porque ha sido tanta su influencia y su formación, que no solamente se parece en la personalidad, en la conducta, en la disciplina, en lo que decía el pastor Elvis, cómo sentarse en la iglesia, cómo llegan, cómo saludan. Esa disciplina, esa formación se refleja. Entonces, un buen mentor, el legado y la influencia es tan fuerte que el mentoreado se parece en todo el sentido de la palabra al mentor. Claro, es que ese Claro, es claro. es el objetivo de tener discípulos, es el objetivo de enseñar. O sea, el que yo enseño se tiene que parecer. Por eso Jesús se parecía a Pedro. Por eso Así le es. dijeron, pero Pedro se parecía a Jesús. Y Sí, así tú es. hasta habla como él. Cuando dicen hasta habla como él, es porque es como una exageración, ¿verdad? Sí. Hasta. O sea, tú Es haces demasiado. todo igual que Tú sa- él. tú Tú sabes, Ariel, comes como él, tú te mueves como él y hasta hablas como él. Lo que estamos hablando, mirándolo en la Biblia, aquí en Mateo 23, en el versículo 2 en adelante, dice Jesús hablando con los maestros y con los mentores y con los rabinos. Y Jesús hablaba con ellos y le dice en Mateo 23, 2 en adelante, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes bien, hacen toda la cosa para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filanterías y extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en la cena, las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen maestro, maestro, rabino, rabino, mentor, mentor. Entonces fíjate cómo el Señor está dando esta enseñanza. Dice, pero vosotros no pretendáis que os llamen rabino, porque uno es vuestro rabino, el Cristo. Muy importante. Y todos vosotros sois hermanos. Un maestro o un mentor de la palabra de Dios, aunque forme a un discípulo, aunque el discípulo se parezca a mí, que yo tengo, claro que sí, Pero hablan muy como parecido a yo. usted. Sí, hablan como yo y todo eso es verdad. Sí. Sin embargo, quien yo le estoy formando en realidad, y lo insisto y lo aclaro, es que Cristo es el maestro. Porque si Él lo hizo en mí, entonces lo está haciendo en mí, no que lo hizo, lo está haciendo en mí, me está formando, me está, ¿verdad? Como en Esa su era la gracia. insistencia de Pablo, ¿verdad, pastor? Parezcanse a mí como yo me parezco a Cristo. Exactamente. De alguna forma esa era la insistencia. Porque del apóstol Pablo. Cristo debe ser, Él es el mentor por excelencia.
Él es el maestro a las naciones. Él es el que nos enseña a nosotros, pero nosotros también tenemos que enseñarlo, ¿verdad? Bueno, Interesante. Esta mañana cuando hablaba con el pastor, William, y le decía que habían 2 puntos importantes específicos que quería tratar Sí. sobre el tema de ser mentor. Y tomando a Jesús de ejemplo, hemos venido hablando de Jesús. El pastor Elvio ha traído varias lecturas sobre Jesús, pero quiero traerle una lectura que está en Juan capítulo 13. Hay 2 puntos importantes que tiene que tener todo mentor para poder mentorear. Capítulo 13 de Juan. Y dice la Biblia, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y aquí hay 2 cualidades importantes. Una es el amor y otra es el tiempo. El tiempo, vamos a hablar primero del tiempo, ¿verdad? Tú no puedes mentorear a una persona si tú no le dedicas tiempo. O sea, vemos que Jesús eligió 12 gente y se pasó todo el resto de su vida hasta que murió formando a esos 12, hasta la cruz. Todavía desde la cruz los estaba formando. Todavía de la cruz estaba hablando con Juan. Sí. Oye, Juan, mira a tu madre Mira a ahí, tu madre. asúmala. Hasta lo que dijo desde la cruz. Fíjate qué tremendo. Hoy nos está formando a nosotros también, ¿verdad? Tremendo. Y cuando hablamos de mentoreo cristiano, de discipular y de todo esto, tenemos que irnos a Jesús, como decía el pastor Elvio hace un momento. Jesús es nuestro ejemplo. Y cuando vamos a mentorear a alguien, cuando nos convertimos en mentores, no nos enseñamos a nosotros mismos. No, Y lo dijo Pablo a los Corintios. exacto. No nos estamos recomendando a nosotros mismos, Ujú. sino a Cristo y Amén. a un Cristo crucificado, ¿verdad? Entonces, Jesús lo primero que hizo fue dedicarle la vida, el resto de su vida, a los discípulos que él estaba formando. Wow. No estamos hablando de redes sociales, no estamos hablando de Mm. mensajes de WhatsApp, que funcionan en un momento, ¿verdad? Un momento. Pero debe haber un tiempo de calidad con el mentoreado. Y cuando hablamos de un tiempo de calidad es, mira, vamos a almorzar juntos hoy. Y tú ves un maestro con su discípulo, con su alumno, con uno de los miembros de la iglesia, vamos a almorzar, o te invito a mi casa a almorzar, ¿verdad? Y ahora sí, o vámonos a tomar un café. 2, 3, Esos pudieran ser unos posibles escenarios de formación. de formación. De llegar. Claro, 3 horas bebiendo. ¿Y esto qué hacen 3 horas bebiéndose un café? Y ese café se enfrió. No, está formando. Tremendo. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cuáles son tus planes en el ministerio? ¿A qué tú sientes que Dios te llamó? Y entonces ahí tú vas conociendo a la persona que tú estás formando y sabes en qué área lo vas a mentorear. Amén. Tú te vas dando cuenta de sus debilidades. Gracias. Ahora Jesús cogió 12 y dice, como los había amado, lo amó hasta el fin. No un chin. No lo amó un año. Tremendo. No, "Ay, ya te me tienes harto. Lo voy a Hasta hacer". el fin. Pastor, Ahora, discúlpame antes que tú termines, que se vino una idea aquí interesante. Porque cuando Jesús escogió ese equipo, tuvo tiempo orando. sí, dice que amaneció orando. O Pasó sea, toda tú la noche orando. Orando, y fíjate tú, y Jesús pudo hacer un diagnóstico, que es importante que yo como mentor, ¿verdad? Pastor Elvi, Pastor Juan Malaquía, puedo hacer un diagnóstico para darme cuenta en qué lugar, en qué nivel está el mentor que yo voy a trabajar. Porque de esa manera lograremos... El estudiante que tú vas a trabajar. Sí, El por eso el alumno. mentor que yo, al mentoreado que yo voy a atender en este Ay, caso. ujú. Porque ¿qué pasa? Yo creo que todo esto nos indica, esto es pique y se extiende. Porque definitivamente creo que en estos tiempos postmodernos necesitamos ser enfáticos con este asunto de compartir con la gente para que a su vez esto, como el apóstol Pablo se lo digo a Timoteo, da de gracia lo que gracia ha recibido. O sea, multiplica esto. Es más o menos lo que usted quiere plantear, pastor. así Y el pastor es. señala que el factor tiempo es un aspecto que hay que considerar. Hay que dedicarle tiempo Mira, para conocer, Hay- para saber cuál es, cómo tú lo vas a mentorear, en qué área. Tú lo vas a estar dirigiendo en algo que ya él sabe. Hay algo que yo Imagínate quiero... tú en este tiempo que he escuchado la palabra 2 veces, ahorita y ahora, que mencionó el pastor William, y me acordaba, cada vez que la mencionó, me acordaba de un querido pastor amado y un gran profesional de la conducta y de la psiquiatría, el doctor Dunker, Tremendo, Duncan. que él decía en la parte
de lo postmoderno. Esa es la frase de Duque. Después yo no sé qué va. Después Pero de no, posmoderno, el doctor moderno, Duque, ya no, pasamos a posmoderno. el doctor Duque explicó eso una vez. Él lo dijo y yo me quedé impactado. Duque dice, lo viejo es antes de lo moderno. Entonces viene lo moderno y después de lo moderno viene lo postmoderno, que es volver a lo viejo. Sí. O sea, que, Eclesiastés capítulo 3. cuando tú dices Sí. en esta parte, el doctor Duque... Hay ¿por algo qué? que yo quiero. Mira, Ajá. lo que quiero decir aparte, que es muy interesante, porque tú dices, ¿cómo se enseña en esta parte postmoderna? Eso es importante, Claro. porque quiero saber cuál es la parte postmoderna. Es la parte rebelde otra vez, es la parte malcriada otra vez, es la parte sinvergüenza otra vez, es la parte poco espiritual otra vez, es la parte de poco ayuno, de poco compromiso, de poca lectura de la palabra, de poca formación. Eso es lo postmoderno, porque lo moderno nos dañó y nos puso a los postmodernos que nos hizo volver para atrás otra vez. ¿Ve? Entonces, qué difícil enseñar en este tiempo. Precisamente, cuando tú le vas a enseñar algo a alguien, ya di que lo sabe, como iba a decir Ariel, dilo, que ya lo sabe. ¿Cómo tú le enseñas a una gente algo que se cree que sabe ya? Es una Sí, y situación. por Es eso. un problema. No, Lo para que- seguirlo sí, del. sí, sí. de lo que- No es un asterisco dentro del mismo contexto. Hay una figura que se llama andragogía, que es la ciencia de educación que consiste para enseñarle a los adultos. Sí, exacto. Felix Adams se dice que es el papá de la andragogía, Venezolano. venezolano. Se dice que es el papá de la andragogía, pero siempre que se habla de andragogía, la cuna de la andragogía es Jesucristo. Claro. Porque el modelo andragógico, Jesús es el primero que lo implementa a 12 discípulos, cerca de ellos permanentemente. Y como dice el versículo, lo amó en cuanto al tiempo, lo amó hasta el fin, como dice el pastor Ariel. Hasta el fin. Entonces, si andragogía no es más que sentarse en una mesa, a compartir, a intimar, a conocer, a familiarizarse con quien tú pretendes enseñar y lo que pretende enseñarle. Eso es lo que decía Félix Adán, pero no es más que del patrón de Cristo, el maestro por excelencia. Y es importante el factor tiempo que señala ese capítulo de la Biblia que el pastor Ariel trae. El tiempo es un factor fundamental. No es que tú vas a vivir con tu mentoreado, pero hay que tener tiempo de que él te vea, te conozca, te tenga confianza. Hay gente que no se conocerlo, y de tú pastor, conocerlo, es que interactuar. Si tú no le dedicas tiempo, ¿cómo tú lo vas a conocer? ¿Cómo sabía Jesús sobre la malicia que tenían Jacobo y Juan en su corazón? Si no lo conocía, si no pasaba tiempo con ellos. ¿Cómo sabía Jesús de que Tomás... ¿Por qué Jesús dejó que Tomás le entrara el dedo en el costado? Exacto. ¿Por qué? Señor Porque sabía quién era. Si fuera yo le digo, pero ven acá, si tú no crees, no metas ningún dedo, olvídate de eso. Exacto. Pero Jesús sabía lo que él estaba trabajando con Tomás. Aún Claro. después de que resucitó, está bien, ven, mete el dedo, mira, soy Claro, yo. tócame. O sea, pero es un tiempo. Eso Jesús se levantaba y lo recogía y se pasaban hasta la noche. Se iba ahora a los montes, nos vemos mañana. Vamos a meternos en la barca, cruza para el otro lado. Hay un tiempo, en ese tiempo que se dan los hechos. En ese tiempo yo conozco a Pedro, yo conozco a Tomás, yo conozco a Andrés, yo conozco a Judas, conozco al otro Judas, porque habían dos Judas y habían dos Simón y habían dos Andrés. Entonces se da en un tiempo. Pero aparte de ese tiempo en el que yo conozco, ¿verdad? Al mentoreado, hay una relación que se da. Hay una relación que se va estrechando. En donde es como algo, como una química que Sí, se da. hay un vínculo. Hay un Se vínculo vincula, entre- es una fusión. Claro, entonces en ese vínculo es donde viene la confianza. Ujú. Es donde Y viene- para ese vínculo se necesita tiempo. se necesita Y, tiempo. y el que está siendo mentoreado también tiene que sacar tiempo. Claro, y el que si está no, siendo mentoreado entonces, tiene ahí, que... ahí viene la confianza entre los dos, ¿verdad? Eso Ahí produce viene donde yo empatía. te puedo decir a ti Eso como mi produce mentor, empatía también. cosas íntimas que me están pasando, que yo no se las voy a decir a nadie, pero como ya tú eres mi mentor, no es porque seas mi mentor. Es que se crea un vínculo es amistoso, porque en profundo, ese tiempo cercano. se creó un vínculo. Por eso yo le puedo decir a Pedro, apártate de mí, Satanás, y seguimos siendo amigos. Porque hay un vínculo. Por eso Pedro puede decir, ¿a quién iremos si tú solamente tienes palabra de vida? ¿Eh? No te lo Por- reveló nadie. por- Eso vino de Por arriba. eso Juan y Pedro me dicen, la piedra se quitó, él no está ahí, se mandan corriendo. Porque había un vínculo que se creó durante el tiempo que Jesús estuvo en la O tierra. sea que una parte que tú mencionas, ahora pensé, muchas veces se da el caso que el mentor tiene su estudiante, ¿verdad? Su discípulo. Y cuando el discípulo traiciona al mentor. Que Sí. pasa mucho. Entonces ahí, pastor, pasa mucho. aprovechando Demasiado. eso que tú dices, es la otra parte sobre pasar tiempo juntos.
dice, los amó hasta el fin. Y ustedes saben, y la gente que nos está escuchando saben, todo lo que pasó en ese trayecto del tiempo en que tuvo Jesús con los apóstoles, los discípulos aquí en la tierra, ¿verdad? Cuánta malcriadeza, cuánta falta de fe. Wow. Y le reprochó su incredulidad. Y dice, dureza de y corazón. dureza de corazón. Constantemente. ¿Y por qué no pudimos echarlo por vuestra poca fe? No, constantemente. Y vemos a una Marta que no cree. No, yo sé que él va a resucitar al final de los tiempos. Marta, yo te he dicho que si tú crees verás la gloria de él. Sí, pero al final. O sea, Jesús tuvo que enfrentarse a eso. Sin embargo, Jesús se mantuvo hasta el fin con ellos. Que eso va dentro de lo posmoderno o lo moderno, no sé, yo no sé por dónde que vamos. O sea, hay un nivel de sensibilidad en la gente, tanto en mentores como mentoreados. Hay un nivel de sensibilidad tan grande que me ofendiste ya. Tú no eres tú no eres mi discípulo. Rompamos esto, busco otro. No. Ellos le hicieron de todo a Jesús. Lo traicionaron, lo negaron, lo vendieron. Sin embargo, Jesús lo siguió amando hasta el fin. Jesús miró a Pedro en el patio de Caifás y dice que lo miró con una mirada profunda que le provocó. Iba con la cruz, ¿verdad? Cuando estaba en el patio de Caifás, que lo negó. Cuando Jesús dijo, no llamen a muchos maestros, que yo soy el único. Porque déjame decirte, Jesús lo pudo amar. Y nosotros debemos aprender a tratar de amarlo también. Sí, el caso es que... Pero mira, no es fácil. Es que ese vínculo de ti... Ahora, Jesús logró el objetivo con los 12. Claro. Lo logró. Claro. Pero ¿cuándo lo logró? En el tiempo. ¿Cuándo lo logró? Después de la muerte, después de la resurrección. Con el tiempo. Después que ascendió al cielo. Señores, quédense en Jerusalén para que reciban el Espíritu Santo. Sí. Que yo ni siquiera puedo estar ahí con ustedes. O sea, ya se había ido el mentor cuando se vieron los resultados de la mentoría. Entonces no podemos soltar a quien estamos formando por caprichos, por cosas negativas. Todo el mundo tiene cosas negativas. Pastor, en función de eso que usted plantea, yo en calidad de mentor debo entender que voy a dejar de influenciar o tener contacto relacional con mi mentoreado cuando considere que hay frutos. Sí, claro. Claro que si no, entonces tú no eres un mentor, es lo que decía el pastor ahorita. Claro. Si tú no lograste enseñar, tú no eres un mentor. Exacto. Bueno, mire, tú no lo enseñaste, no lo formaste, no lo lograste, no lo hiciste. Conozco la historia de un pastor amigo que duró 17 años en una iglesia. Y yo soy de los que cree y piensa que se cumplen ciclos. Y ese pastor amigo decidió salir de esa iglesia después de 17 años. Cuando él toma la decisión de salir con su familia, en el momento me cuenta ese pastor amigo que lo confrontan, que él dice, me voy. Alguien le dijo, pastor, esto va a ser diferente si usted no está aquí. Y ese pastor le dijo, yo no soy el Espíritu Santo. Y le dijo, salgo de aquí. Le digo a ese amigo, le diga a esa gente, salgo de aquí. Pero el éxito en el tiempo y en el espacio de esta congregación me lo va a honrar a él, porque va a decir, invertí 17 años de mi vida compartiendo con ustedes. Y el liderazgo tiene que seguir adelante. Lo más difícil en un mentoreo. Si eso no pasa, entonces no hizo nada. ¿Cuál es el aspecto más difícil de un mentor con relación a su mentoreado? Jesús tenía un Judas. ¿Cómo? Tenía un Pedro qué difícil Pedro. Todos eran difíciles. Todo, pero cuando se trata... Los dos eran difíciles. Pastor, pero usted dice ahí, en ese capítulo que usted leyó. Jacob y Juan eran los peores. Eso es terrible. Pero de hecho, de Judas no se resalta muchas y cosas. Pedro, hablando a Pedro, Dios mío. No, hablando del tiempo y de pasar tiempo con los discípulos y de mentoría. Fíjate, y mencionaste a Judas, fíjate que aquí dice que esto me gusta aquí. Entonces, respondiendo Judas a Jesús había dicho algo, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, soy yo, maestro. Claro. Le dijo Jesús, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Pegado de Jesús, pegado. Estaba Juan de este entre lado. Entre ustedes hay uno que me va a traicionar y el que habla es, dice Judas, soy yo. Dice Jesús. El Señor lo conocía. Porque exactamente. Pastor, tú sabes lo más paso grande. Del tiempo. Tú sabes lo más grande de esa anécdota, de ese pedazo. Que ya Judas tenía el dinero embolsillado. Ya él había ¿Eran traicionado. 27 o 30 monedas? 30 monedas. Ya él lo había traicionado. Dice la Biblia que ya él había ido al patio de Caifás. Se había reunido con ellos y había negociado. Sí. Cuando él viene en la mesa y le sale y que seré yo, señor. ¿No le ha pasado a ustedes, pastor? Yo. ¿No le ha pasado en su experiencia? En su experiencia no le ha pasado cosas que usted sabe. Y está hablando conmigo que soy su discípulo, que soy el miembro de la iglesia y que usted me está disciplinando, guiando. ¿No le ha pasado que usted sabiendo algo
de alguna inconducta, de algo que anda mal y usted lo sabe y dice, malito, dime, ¿qué fue lo que pasó? Pero usted lo sabe. ¿No le ha Sí, pasado pastor, que pero yo te voy a decir algo aún más allá de eso. Eso me ha pasado y uno también lo ha hecho. Claro. Pero más allá de eso, la actitud de Jesús era más allá de eso. Él sabía que Judas lo había traicionado. Amor sin condición. Él sabía que Pedro lo iba a negar. Amor sin condición. Pero él no andaba reprochándole a ellos nada de eso, porque Jesús lo quería formar. Yo sé que son débiles, yo sé que viven haciendo disparate, yo sé que caen en pecado, yo sé que andan mintiendo, que andan murmurándome a mí mismo como pastor, ¿verdad? Ujú. Pero a mí no me importa porque yo lo que quiero es formarlo. Y yo obvio esas partes, las trabajo en ellos, pero no echándosele en cara. Quítateme de ahí que tú eres un hablador. ¿Tú crees que yo no sé que tú te pusiste a hablar de mí? Jesús obvió eso porque él quería lograr el objetivo de formarlos. Porque quería formarlo. Pero algo que yo Eso va más allá de lo que decía el Educarlos. deberíamos hacer un programa para discutir un tema bien controversial de el amor sin condiciones. Pues entonces lo vamos a hacer en el próximo Porque programa. yo creo que el pastor. amor de Dios es ¿Por qué condicional. lo vamos a hacer en el próximo Vamos a programa? discutirlo eso. Miren por qué. Porque hablamos del tiempo, ¿verdad? Y del Dijimos amor. que eran dos cualidades que deben estar intrínsecas en un formador, Ya estamos nosotros sobre el tiempo. Ya. Hablamos del tiempo. Hay que dedicarle tiempo. Así es. Hay que construir una relación en ese tiempo. Así es. Algo serio, no es a chelchá que vamos. Claro, habrá su momento de chelchá. Sí, porque pero- la Biblia no dice, pero nos imaginamos que Jesús en algún momento se bañó en el río. Así es. Hizo Una un vida chistecito. normal. ¿verdad? Gracias por lo de la Sí. chercha, porque Sí, sí, vale que sí. yo lo aprovechamos mucho. Sí, hay momentos de eso, pero lo que queremos lograr en el mentoreado es algo serio, es Así un es. resultado espiritual. Estamos hablando de mentores cristianos llenos del Espíritu Santo que quieren Aleluya. lograr un resultado espiritual en la gente que Amén. está dirigiendo, ¿verdad? Entonces, en la próxima entrega vamos a hablar del tema del amor. El Un amor. mentor tiene que ser, ese amor debe ser incondicional. Vamos a Como ver. había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Pero vamos a discutir Entonces si lo fue vamos a incondicional. tratar en el próximo. Incluso- No se pierde el próximo. Mire el próximo. Juan 17 Jesús lo dijo. Señor, no te pido, sino también por aquello, por ellos míos. Oye, Sí, Señor, así claro. que hasta la próxima. Nos vemos en la próxima. Líderes eternos. Comente, dele like, comparta. Puede buscar en las redes al pastor Elvis Cruz y lo va a encontrar por allá en Así Instagram, mismo, en YouTube, ¿verdad? En YouTube, sí, claro que sí. También Catedral Adonai. Catedral Ahí Adonai. están todas las. El día 26 tenemos un desayuno De abril, pastoral. 26 de abril. abril. 26 de abril. A de partir abril. de las 8 de la mañana. Desayuno pastoral. Desayuno pastoral Y en líderes. Catedral de Adonai. Y líderes, todos están ¿Dónde está la invitados. catedral? bíblica de Adonai, Camino pastor? a la novena conferencia Así es. de estamos- líderes eternos. Excelente. Estamos la 27 de febrero en el Millón, entre la Avenida Privada y la Núñez de Cáceres. Frente a frente a una base de taxi muy famosa. Ah. Que si no me pagan, no lo digo. Güey. Allá lo nos cuentan. vemos, allá nos vemos el día 26. Pueden De buscar abril. al pastor William Salas también en las redes sociales y al pastor Juan Malaquías. Amén. Y no se olvide de buscar a IMC Studio y cualquier contenido que usted quiera transmitir, pues el querido pastor Israel El está maestro. disponible. Maestro. Está disponible. Así que nos vemos en la próxima. Dios le bendiga.